noches, amigos Cristo Vidente. Soy hermana Jenny de Paulinas y esta noche me acompaña la hermana Sandra Restrepo y Doris, una comunicadora social, Doris Hernández, comunicadora social de la Universidad de La Sabana, autora, escritora, comunicadora social que quiere también compartir su experiencia de fe. Nos encontramos en el marco de la Semana de las Comunicaciones Sociales. El pasado domingo, 29 de mayo, celebramos la Ascensión del Señor. Y en esta celebración también el Papa Francisco nos regalaba un lindo mensaje de escuchar con los oídos del corazón. Ese va a ser el tema que nos acompañará en esta noche y en el cual estaremos también compartiendo esa experiencia de la escucha auténtica desde lo profundo. Hermana Sandra, buenas noches. Buenas noches, hermana Jenny, Doris y todos nuestros amigos cristovidentes. Qué rico estar esta noche aquí en casa. Nos sentimos en casa y creo que ustedes allá también en sus casas o donde se encuentren pueden disfrutar esta noche de un mensaje muy importante también a partir del tema de la Jornada de las Comunicaciones Sociales para este año, como lo dice la hermana Jenny. Doris, qué alegría estar contigo esta noche, de poder compartir también esa experiencia de la escucha profunda. Bienvenida. Gracias, hermana Jenny, gracias, hermana Sandra, y a todos los cristovidentes. Pues buenas noches, muy feliz de estar acá, de poder compartir con ustedes la importancia de una buena escucha dentro de la comunicación. Y en este ámbito de escuchar, vamos a disponernos también para hacer una oración. Vamos a iniciar este espacio dejando en las manos del Señor lo que somos, lo que vivimos, para que sea Él mismo quien nos llene de su palabra, de su espíritu, y a través de estos medios que nos permiten llegar a sus hogares, poder entrar en la presencia de Dios. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la prensa, que expande la inteligencia y luz del alma. Ilumina con tu luz a los redactores y editores, que sepan edificar un mundo nuevo y la verdad y el amor. Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano el cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la radio, que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa. Que sea una maestra que jamás deforme la conciencia, que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana fibra óptica, computador, transmisiones en satélite, que acortan las distancias y crean la solidaridad entre los hombres. Gloria a ti, Señor, por los medios de comunicación social. Amén. En esta experiencia de comunicarnos y de escuchar al otro, como le decíamos antes, hoy estamos con Doris Hernández, que es comunicadora social.
lo más importante es abrir, como agudizar todos nuestros sentidos, pero en esta oportunidad el Papa Francisco nos hace ese énfasis, es de agudizar los oídos del corazón. Por eso hemos invitado y estamos en este espacio acompañadas de Doris, para también dejar que ella nos hable un poquito, que nos comparta un poco esa experiencia de fe en la escucha profunda del Maestro Divino y esa comunicación, siendo también una persona que se dedica a la comunicación, cómo utiliza estos instrumentos para llegar a los otros y sobre todo para saber escuchar la voz de Dios. Gracias, hermana Jenny. Pues como usted lo decía, lo más importante es escuchar o llegar a un momento de nuestra vida, realmente escuchar a nuestro Padre, escuchar a Dios. Y uno cree que lo escucha todo el tiempo, pero a veces eso no es tan cierto. Porque especialmente para escuchar a nuestro Creador realmente tenemos que tener un corazón dispuesto, o si no, es imposible. Pasan muchas cosas alrededor de nuestra cotidianidad, de nuestras ocupaciones, trabajo, estudio, casa, hogar. Son muchas cosas que nos llevan las horas, los días, los meses. Y de pronto, sin darnos cuenta, no hemos escuchado lo más importante, escuchar a Dios. En este momento, una frase del mensaje del Papa Francisco para esta jornada número 56 de los medios de comunicación dice: el hombre, por el contrario, tiende a huir de la relación, a volver la espalda, a cerrar los oídos, para no tener que escuchar. El negarse a escuchar termina a menudo por convertirse en agresividad hacia el otro, como le sucedió a los oyentes del diácono Esteban, recordemos en Hechos 7:57, quienes tapándose los oídos se lanzaron todos junto a él. Entonces, este también es un llamado que nos hace el Papa Francisco a saber escuchar y a no cerrar los oídos para dejar que la escucha profunda entre en el corazón. Y cuando se llega a esa experiencia profunda de relación, es cuando se tejen experiencias muy cercanas, ¿no? Claro. Es cuando se desvela también la profundidad del alma y donde el amor florece, y el amor nos permite también conocer al otro y conocernos a nosotros mismos. Hoy queremos compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia de Doris y que la ha querido plasmar en un libro, en un texto, que llena mucho también la vida y que toca las fibras del corazón. Cuando me enamoré, te puse en primer lugar, ¿no? Una experiencia del encuentro profundo con Dios. Dios se ha hecho comunicación y Dios ha llegado a habitar entre nosotros para abrirnos a esa experiencia de lo íntimo, de lo profundo, de lo diáfano, de la verdad. Dori, compártanos un poco cómo llegó a la experiencia de este libro. Sí, hermana, pues fue inicialmente yo creo que por ese mensaje que nos regala el Papa Francisco referente a esta jornada de las comunicaciones. Fue precisamente en el momento en que decidí escuchar su palabra, escucharlo en el sagrario, escucharlo en la oración, escucharlo en los momentos de felicidad, pero también en las circunstancias dolorosas. Yo creo que fue todo eso que se fue agrupando para decir, bueno, ¿qué has escuchado de nuestro Señor? Pero que no se quede aquí sola en esa parte individual, sino que puedas compartirlo. Entonces, yo creo que ese fue el inicio de estos escritos, poderlo encontrar, hallar en las Eucaristías, en la oración personal, pero también en la oración comunitaria con mi comunidad parroquial, con mi pastor, el sacerdote, con mi director espiritual, hasta con la misma familia, ¿no? Entonces fue poco a poco que fueron surgiendo estos escritos a través de la experiencia, de la vida, de tantas cosas que uno vive siempre. Doris, tú dices, escuchando, empecé a escribir este libro, esta experiencia de alguna manera.
En el mensaje del Papa Francisco para esta jornada se nos dice, iluminadas por Lucas 8:18, y dice: por eso Jesús pide a sus discípulos que verifiquen la calidad de su escucha. Y me parece eso importantísimo. Dice: presten atención a la forma en que escuchan. Sí. Entonces, sería muy interesante poder compartir con nuestros cristovidentes cuál fue la forma en que tú escuchaste y por qué esa forma en la que tú escuchaste decidiste escribir. Pues básicamente, hermana Sandra, le respondo a través de una experiencia, y yo creo que nos pasa a todos y nos pasa todo el tiempo, que a veces no esperamos, por ejemplo, que una persona termine de exponer una idea, una opinión, y ya la interrumpimos, ya empezamos a aseverar, pues también a dar nuestro punto de vista, y de pronto eso que nos estaba diciendo lo interpretamos de otra manera. Eso pienso que es vital, pues caer en la cuenta de que no se debe hacer, que debemos ser siempre respetuosos frente a alguien que nos está comunicando algo. Primero que todo, a través de nuestros gestos, o sea, como esa atención que se merece una persona, mirarla a los ojos, con respeto. Muchas veces no estamos de acuerdo, pero esperar que termine, por ejemplo, su acotación, su intervención, y ahí sí poder dar nuestro punto de vista, nuestra opinión. Y yo pienso que nos pasa más que todo con los seres más cercanos, ¿no? En nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. O sea, siempre queremos como imponer nuestra voluntad, nuestras opiniones, y después decimos: ay, ¿qué fue lo que me quiso decir? ¿O será que yo entendí bien? ¿O será que yo no interpreté bien lo que me dijo? Yo creo que eso fue como el inicio también de poder decirle al Señor: Señor, tú estás acá conmigo acompañándome siempre, pero enséñame también a escucharte. Y la fuente primordial fueron las Sagradas Escrituras. También empecé a escucharlo a través de los evangelios, de algunos versículos que estaban siempre, quedaban grabados en mí. De la mente, pues los pasé al corazón y empecé a vivirlos. Ya que toca lo de las Sagradas Escrituras, también al acercarnos a su libro, encuentro que hay mucho esa consonancia de la palabra de Dios que va acompañando y que va iluminando también cada momento. Me gustaría que nos compartiera un poco como profesional. Usted habla un poco de todas las posibilidades que tenía de realización personal dentro del ámbito profesional, pero luego al encontrarse y al empezar una relación de intimidad con Jesús, una relación de intimidad con Dios, cómo el Señor fue transformando interiormente el corazón para dejar un poco como lo que muchas veces a nosotros como seres humanos nos caracteriza, que es el orgullo, la vanidad, el querer tener uno siempre el primer puesto y como que decir, bueno, yo soy muy brava en esto, ¿no? Entonces yo lo hago muy bien. Sí. Entonces, como a bajarse un poco uno para dejarle el espacio a Dios. ¿Cómo podemos hacer a veces en la vida cotidiana, cómo podemos hacer esos espacios de silencio para dejar que el Señor hable desde lo profundo del corazón, desde su palabra a lo profundo de nuestro corazón, y nosotros también poderle abrir el corazón con libertad a Dios? Sí, pues yo diría que básicamente es lo que usted ha dicho, hermana, bajarse, o sea, despojarse uno del orgullo, de la soberbia, porque es muy fácil enredarse, especialmente en ese mundo, sea la profesión que sea, cuando uno empieza a ser exitoso, cuando empiezan los aplausos, los reconocimientos, de pronto, no sé, algún premio, y entonces el ego, somos humanos, el ego se va subiendo y ya uno empieza a mirar por encima de todos los demás, pensando que siempre tiene la razón y que puede ser uno un superhéroe. Y así me pasó en mi vida profesional, exitosa con los talentos que el Señor me dio, que el Señor me regaló, pero hubo un momento en que ya ni lo miraba, lo ignoraba totalmente, porque yo podía con mis fuerzas humanas gobernar el mundo y mi entorno. Entonces, Jesús no hacía falta para nada. Nuestro Señor, pues qué pereza, estaba en último lugar. Y yo lo tenía todo
pues ¿para qué lo iba a necesitar? Me di cuenta y con una experiencia en mi vida personal, el Señor me fue mostrando que lo tenía todo, pero que a la vez no tenía nada. O sea, esa alegría efímera y momentánea de los éxitos se iba derrumbando cuando llegaba a casa en las noches y sentía una soledad muy profunda y un vacío muy profundo. Y yo misma me preguntaba, pero si lo tengo todo, absolutamente todo, ¿qué pasa? Entonces empecé a incursionar en mi corazón y a preguntarme y a escudriñar dentro de mí qué era lo que pasaba conmigo. ¿Por qué si yo tenía todo? Dios me había dado todo, pero pues con mis fuerzas únicas podría lograr y podía alcanzar metas y se daban las metas y se abrían las puertas. Pero sentía mucha soledad. Fue a raíz de eso que empecé, como lo reitero, a escuchar la voz de Dios y a empezar a mirarlo a los ojos. Volteé la mirada hacia Él porque lo tenía totalmente ignorado. Y Él me respondió. Qué lindo. Nos empezamos a comunicar. Otro mensaje del Papa Francisco en este tiempo, donde él dice y afirma en el mensaje, dice, todos tenemos oídos, pero muchas veces incluso quien tiene un oído perfecto no consigue escuchar a los demás. Existe realmente una sordera interior, peor que la sordera física. Doris, ¿crees que hay una sordera interior? No, totalmente, porque yo la viví. Yo la viví y soy testigo y pues yo pienso que estos escritos así lo manifiestan. Una ceguera interior donde tú no reconoces que te puedes equivocar, donde no reconoces que los talentos o los valores de las personas que están a tu alrededor, donde no reconoces realmente lo que significa la vida, ¿no? O sea, realmente cuál es la felicidad, estar en este mundo pero sin ser del mundo. Porque el mundo nos proporciona alegrías efímeras que se van. De pronto están hoy, pero mañana no están. No sé, y fui como a la fuente del verdadero amor, ese amor infinito que no te defrauda, ese amor infinito que te llena tu existencia totalmente y que te ayuda también a ir ordenando prioridades en la vida. Claro. Entonces, pues yo creo que sí, a veces nos damos cuenta a tiempo, a veces añoramos haberlo escuchado antes, como yo lo manifiesto acá. Qué rico que a mis 15, a mis 20 años hubiera podido escuchar al Señor realmente. Pero no, me dejé llevar por muchas cosas. Y de pronto habemos personas que pasamos nuestra existencia y no escuchamos a Dios. O sea, nos perdemos ese encuentro maravilloso con Él por no saber escuchar. Sí, una de las cosas también de las expresiones del Papa en su mensaje dice que escuchar no es solamente tener como en claro lo que estamos percibiendo físicamente, ¿no? Sino que llegar como a lo profundo y a la esencia de aquello que se nos dice. Y por eso Dios ha fijado su mirada en el ser humano y ha querido hacer que el hombre sea su interlocutor, que comprenda, que entienda, que acoja, que profundice esa misma palabra de Dios, ¿no? Por eso en las Sagradas Escrituras toda ella es la revelación del misterio, del amor de Dios, de la predilección de Dios por cada una de sus criaturas, pero de manera muy particular por el ser humano. Y cómo nosotros estamos dejando, cómo estamos abrazando ese amor de Dios en la vida personal para llegar también a encontrar la manera de hablarle desde nuestro corazón a Dios, ¿no? Y cómo estamos abriendo esos oídos internos del corazón para saber ver en las cosas que nos acontecen diariamente que la presencia de Dios está allí, que está acompañando esos momentos que vivimos, sean momentos de felicidad, sean momentos de tristeza, sean momentos de búsqueda o sean esos momentos en que también muchas veces no sabemos qué hacer con la vida y guardamos un silencio que muchas veces
nos deja más bien vacíos. Entonces, en esos momentos, ¿cómo sabemos escuchar a Dios? En estas búsquedas que también Doris nos comparte aquí, ¿cómo hizo para decirle a Dios: toma mi vida y acompaña lo que vivo, acompaña lo que soy, toma mi vida e ilumina estos momentos? Sí, pues fue realmente abrirle mi corazón. Uno siempre cree que el corazón está dispuesto, pero me di cuenta que no, lo tenía tan cerrado y tan lleno de llaves, o sea que yo misma quedé sorprendida. Pensaba qué corazón tengo realmente dispuesto para entregarle a Dios. Y también me di cuenta que lo tenía lleno de muchas cosas que cómo me atrevía yo a darle un corazón a Dios de esa manera. Lo tenía lleno de rencores, de recuerdos no muy agradables, de pronto un poco de ira, de rabia frente a personas o situaciones por las que había pasado, de cosas que no había olvidado ni había sanado, de envidia, de no amar lo suficiente, de falta de misericordia. O sea, me empecé a dar cuenta que cada llavecita daba otra, y más, y yo, wow, qué corazón tan duro, ¿no? Y lo dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? Ese corazón de piedra que Dios no lo pueda volver en un corazón de carne, porque realmente sí lo tenía bien de piedra. Y todos los días, si no limpiamos nuestro corazón, podemos caer en eso, en cada vez irlo cerrando más, no solamente a Dios, sino a nuestro prójimo, que es la persona más cerca que está con nosotros. Muy bien. El mensaje del Papa Francisco para esta jornada de las comunicaciones sociales número 56 realmente tiene una riqueza bíblica increíble. Y aquí en 1 Reyes 3:9 dice el Papa Francisco, citando esta cita bíblica: el rey Salomón, a pesar de ser muy joven, demostró sabiduría porque pidió al Señor que le concediera un corazón capaz de escuchar. Qué lindo, ¿verdad? Y después el Papa Francisco dice que y San Agustín invitaba a escuchar con el corazón. Sí. Las palabras no exteriormente en los oídos, sino espiritualmente en el corazón. Y San Francisco de Asís exhortaba a sus hermanos a inclinar el oído al corazón. Son tres perspectivas muy interesantes desde el rey Salomón, desde San Agustín y desde San Francisco de Asís. Sí. ¿Cómo inclinaste tu oído en el corazón para poder experimentar y plasmar en el libro Cuando me enamoré te puse en primer lugar? Quiero citar el título. ¿Cómo inclinaste tú el oído al corazón para sacar este título tan impresionante? Porque es que cuando ahorita que estuvimos en la Feria Internacional del Libro, que hicimos el lanzamiento del libro, increíble la aceptación de la gente, y todo el mundo preguntaba, bueno, pero es que ese título posiblemente puede ser largo, pero tiene todo un sentido, que en el lanzamiento nuestro arzobispo de Bogotá hizo una alusión hermosa al título. Tú, por favor, comparte con nuestros cristovidentes el sentido del título. Sí. Pues el sentido del título fue el proceso de todos los escritos, hermana. Un día frente al computador, con la página en blanco, como decimos los periodistas, pues sentí en el corazón que mis prioridades habían cambiado, que mis amores habían cambiado, que mi vida había dado un rumbo diferente y que había elegido los caminos de Dios. Entonces yo recuerdo que el título salió en un instante. O sea, cuando me enamoré te puse en primer lugar. Y era lo que yo sentía en ese momento, porque tomé la decisión de ponerlo en primer lugar. Las otras cosas vienen por añadidura. Fue de esa manera. Y pues obviamente eso viene a través del silencio, a través de la oración. No podemos abrir nuestro corazón ni escuchar con los oídos del corazón si realmente uno no tiene oración,
si no se conecta espiritualmente con Dios, porque es que el mundo te atrae muchas cosas, ¿no? El mundo de la academia, el mundo de lo cotidiano, el mundo de tantas cosas, pero realmente es la oración que tú tengas, ese encuentro con el Señor es divino, es la fuente donde te hace caminar por largos senderos, donde cada vez quieres experimentar más, conocerlo más, el sagrario, la Eucaristía. Para mí esos son realmente los apoyos y la verdadera vida espiritual. Gracias, Dori, sobre todo que cuando conocimos el título por primera vez, porque es que es muy, muy impactante de alguna manera, y uno dice, bueno, pues tú lo escribes para todas las personas, pero para nosotros como vida consagrada, o sea, si nosotros no colocamos a Jesús en primer lugar, pues nada. Entonces realmente, ¿cómo uno puede hacer casi que un examen de conciencia a partir solo del título? Porque vimos en la experiencia que tuvimos en la difusión, en la feria, en las exposiciones que hemos tenido, el contacto con la gente y el libro llama muchísimo la atención y a todas las personas. Sí. Entonces gracias por esa linda experiencia y gracias por ese título que nos permite también a todos, consagrados, laicos, padres de familia, a todas las personas, decirnos, bueno, te coloqué en primer lugar, te coloco en primer lugar, estoy realmente enamorada de ti, que te coloco en primer lugar desde mi perspectiva de vida, desde mi estilo de vida. Gracias por eso. Sí, hermana, gracias. Bueno, quiero resaltar también una frase el Salmo 139 que ha colocado en uno de sus capítulos, Doris. Examíname, oh Dios, mira mi corazón, ponme a prueba y conoce mi inquietud. Fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la antigua senda. Esas sendas que nos llevan a ese encuentro con Dios, a ese encuentro también con nosotros mismos. Hoy nosotros vivimos llenos de tanta información, tenemos todos los medios y todas las posibilidades de comunicarnos, pero muchas veces recibimos como una noticia flash y la dejamos pasar. Pero agudizar interiormente los oídos o nuestros sentidos para acoger lo que el otro me está diciendo en su totalidad, sin juzgar, libremente, con la apertura, con toda la disponibilidad, a veces queda difícil, ¿no? Sí. Y más, como ya lo decía Dori, en una etapa también especial de la vida, cuando nosotros pasamos también por diversas etapas en nuestra vida, hoy, ¿cómo podríamos decirle a los jóvenes? Acércate a Dios, o a una persona simplemente, no decirle tanto con palabras, acércate a Dios, sino que dentro de nuestro estilo de vida, nuestras acciones, la otra persona pueda comprender que el otro me está diciendo algo y algo que es fundamental también para mi desarrollo, para mi crecimiento, para encontrar como mi propia identidad, para encontrarme satisfecha conmigo misma, pero también encontrarme satisfecha experimentando el amor, la ternura y la misericordia de Dios, sin que esto sea un fanatismo. ¿Cómo ha sido esa experiencia suya? Encontrarse con otras personas en el camino que también valoren esa capacidad de entrar en diálogo con Dios, en intimidad con Dios, sin dejar al lado también su vida profesional, su vida familiar, sino que darle, dentro de toda esta actividad de vida cristiana, darle ese espacio a Dios. Sí, pues hermana, esto se va haciendo a través del mismo testimonio, pues de la vida misma. Me explico. ¿Cómo puede uno, por ejemplo, hablarle a un joven de Dios si ven a un católico renegando, si ven a un católico juzgando, criticando, peleando? Pero si ven a un católico que de pronto muestra una sonrisa y te da ánimo, te brinda esperanza, te dice si se puede, puedes lograrlo, puede ser por aquí,
Dios te da nuevas oportunidades. O sea, son cosas que son tan sencillas, pero que a veces no lo hacemos, que a veces preferimos pasar por encima del otro, preferimos ser antitestimonio. O sea, ¿qué saco yo, por ejemplo, yendo a una Sagrada Eucaristía todos los días, pero le doy a mi hijo un mal ejemplo de realmente no me sirve entonces la Eucaristía, o para qué fui? O si acabo de rezar el Santo Rosario e inmediatamente entro en un diálogo que no es bueno con él o no lo entiendo. O sea, tratar de que también el Espíritu Santo nos dé discernimiento para poder actuar, para poder empezar a ser un poco más sosegados, para poder entender. Yo sé que no es fácil y pues me pasa también todo el tiempo. A veces uno escucha a alguien y no está de acuerdo con alguna cosa y uno quiere ya dar su punto de vista, su opinión. O sea, somos humanos. Pero ante todo, pues el Espíritu Santo nos ayuda a tener ese discernimiento, ¿no? Claro. Lo que tú estás diciendo conecta perfectamente con el mensaje del Papa Francisco cuando él nos dice que, citando de alguna manera, dice, pero ¿por qué afrontar el esfuerzo que requiere la escucha? Un gran diplomático de la Santa Sede, el cardenal Agostino Casaroli, hablaba del martirio de la paciencia, necesario para escuchar y hacerse escuchar en las negociaciones con los interlocutores más difíciles, con el fin de obtener el mayor bien posible en las condiciones de limitación de la libertad. Hablando del martirio de la paciencia, todos los que hemos dedicado algún momento a escribir, a generar algún contenido, uno sabe que uno tiene aquí una idea, escribe y después al cabo del tiempo vuelve otra vez y vuelve y vuelve. ¿Cuál fue el martirio de la paciencia en esa escucha? Porque ¿hace cuánto tú escribiste el libro y cuánto te demoraste y cuál fue el proceso para escribir este libro desde esta perspectiva? Uy, qué pregunta. Bueno, pues el libro surgió, yo diría que unos 4 años atrás, y no fue así como de la nada, fue realmente un ejercicio a través de escritos. Yo creo que obviamente inspirados por el Espíritu Santo, porque me sentaba yo y empezaba a escribir, a meditar siempre con la Biblia a mi lado, y el Señor, yo sentía que me hablaba. Y fueron siendo escritos y artículos que en un blog que nunca me imaginé que se fueran a convertir pues en un libro. Escribía y escribía, yo creo que semanalmente escribía unos 2 artículos. Era esa época como de transición, ¿no? De cambio de vida, de una situación muy fuerte, de encontrar a Dios, fueron muchas cosas que estaba viviendo, de desempleo por más de 2 años, de situaciones muy difíciles económicas, de despojarme económicamente de otras cosas, de otros apegos. O sea, fueron situaciones muy duras, muy, muy duras, donde realmente lo único que me hacía vivir era saber que Dios estaba ahí. Y pasé muchas noches postrada, rostro en tierra, orándole al Señor y diciéndole, ayúdame, dame una salida, dame una palabra, guíame, no entiendo, hazme comprender, hazme entender. Fueron muchas noches de lágrimas, días enteros de lágrimas. Y pues así fueron surgiendo los escritos. Y después esos escritos allí plasmados, tenía yo creo que unos 100, fueron seleccionados, fueron reformados, fueron pasados por un estilo, corrección de estilo, también de algunas cosas que debía precisar. No, o sea, es una tarea ardua. O sea, eso, no sé, para mí fue realmente ponerme a prueba de paciencia, de trabajo, de volver a repetir, de corregir, de varias miradas, de varias opiniones. Esto no puede ir acá, esto sí puede ir, mejorarlo. O sea, fue un proceso. Cuando ya se hizo realidad, pues solamente basta decir gracias, Señor, porque lo pude hacer.
con tu ayuda lo pude lograr. Bueno, queridos amigos cristovidentes, bien sabemos y nos queda claro que escuchar exige paciencia, pero también es todo un ejercicio que debemos hacer para aprender y acoger este maravilloso don de saber internalizar también aquello que estamos escuchando. Esta noche estamos profundizando un poco la experiencia de la escucha y hemos compartido ya un poco la experiencia también de Doris Hernández en la producción de su libro Cuando me enamoré, te puse en primer lugar. Y ya decíamos antes de irnos al corte comercial, cómo es importante escuchar, tener paciencia, pero también tener esa dedicación para poder prestar toda la atención a la persona que nos está hablando y de manera muy particular cómo agudizar ese sentido profundo del corazón para escuchar la palabra de Dios. Nos hemos dejado acompañar y en el mensaje del Papa, escuchar con los oídos del corazón. Si tenemos un corazón abierto al don de Dios, podemos dejar que el Señor también transforme esas realidades personales y puede orientar nuestro camino. Seguimos en esa espera también, estamos en un propio en el tiempo de la espera del Espíritu Santo para dejarnos guiar por Él, que es el que nos conduce hacia la verdad y hacia la felicidad plena. Preparándonos en esta festividad de Pentecostés, seguimos escuchando también lo que es la experiencia de un cristiano que se deja guiar por el Señor. Y esto es la vida de Doris. Ella hace parte también de una comunidad, de la comunidad del Emanuel, donde se vive también la fraternidad y desde allí puede dar testimonio de su vida de fe, de su vida creyente, de su vida abandonada en las manos del Señor, pero también abierta al don de los hermanos para seguir comunicando lo que es esa experiencia de la salvación de Dios en su propia vida. Así es, hermana, pues para mí es muy importante este crecimiento en la fe cuando se vive pues en comunidad. A veces uno solo no lo logra. La comunidad del Emanuel la conocí en Australia, donde viví un par de años, y fue fascinante ver que hermanos de otro continente pues también nos unía ese amor y esa espiritualidad. Y conocimos pues la comunidad y nos enamoramos de la comunidad del Emanuel. Fue fundada por un laico, fue fundada por Pierre Goursat, un laico francés. Es una comunidad relativamente nueva, tiene ya 45 años de fundada, está en varios países del mundo y los carismas de mi comunidad es la adoración, la compasión y la evangelización. Y realmente tener unos hermanos en la fe es algo maravilloso, porque tenemos alguien que nos escucha, alguien que también nos aconseja y con los que podemos pues seguir este camino que es de renovación todos los días. También mi comunidad parroquial, donde también tengo unos excelentes compañeros, seres humanos, un párroco también que nos enseña muchas cosas y nos pone a reflexionar, a cuestionarnos sobre nuestra fe y a decirnos, bueno, ¿qué clase de católico eres? ¿Un católico pasivo o un católico activo? Entonces, pues bueno, ahí vamos, ahí vamos. También, Doris, tu lindo apostolado en la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces, al lado de Monseñor Luis José Rueda y todo su equipo de comunicaciones, porque pues de alguna manera evangelizar a través de la comunicación, de los medios, formas y expresiones actuales es un desafío. Y es un desafío para una oficina de comunicación que de alguna manera da respuesta a las necesidades de la arquidiócesis. Y ahí me conecto con el mensaje del Papa para esta jornada de las comunicaciones cuando dice: la capacidad de escuchar a la sociedad es sumamente preciosa en este tiempo herido por la larga pandemia. Mucha desconfianza acumulada precedente hacia la información oficial,
ha causado una infodemia, lo dice el Papa Francisco en su mensaje, dentro de la cual es cada vez más difícil hacer creíble y transparente el mundo de la información. Qué desafío para una oficina de comunicación de la arquidiócesis. Así es, hermana Sandra, pues es un desafío grande, pero es un desafío a la vez maravilloso, porque la iglesia hace muchas cosas. Sí, claro. Y esta iglesia particular en Bogotá tiene diferentes pastorales, diferentes acciones. Ahora estamos obviamente con el Papa Francisco y este modo sinodal, caminemos juntos, comunicación, participación, acción, o sea, son muchas cosas que tenemos que comunicar porque la iglesia se mueve, o sea, aquí en la arquidiócesis contamos con alrededor de 300 parroquias. Entonces, pues la actividad es muy grande, cómo se acompaña la comunidad, cómo crece ese apostolado, por ejemplo, los sacerdotes en sitios que son muy duros, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, en sitios donde pues llevar el mensaje de nuestro Señor a veces no es tan fácil en medio de tantas realidades, sí. Pero es mostrar allí el mensaje de amor de nuestro Señor, el mensaje de esperanza, también la misericordia, la ayuda, las donaciones. Tenemos muchas fundaciones, por ejemplo el Banco de Alimentos de Bogotá, pues obviamente está liderado por un padre de la arquidiócesis, es una fundación arquidiocesana. Son muchas obras que pues a veces no, como que no son suficientes los medios para mostrarlos. Y muchas veces la gente no sabe realmente todo lo que hace la Iglesia Católica en esta ciudad de Bogotá, una ciudad con muchas cosas, una ciudad fuerte, una ciudad dura, pero una ciudad también con muchas oportunidades. Qué bien. Bueno, antes de continuar le vamos a decir a nuestros amigos cristovidentes que al final de este programa estaremos rifando, dejando también este libro para que puedan llamarnos, puedan hacer preguntas, puedan hacer alguna acotación de aquello que estamos diciendo, para que participen con nosotros a través de las líneas telefónicas de Cristovisión y compartamos juntos este espacio, ¿no? Entonces, quienes se comunican, estaremos atentos también para compartir con ustedes la experiencia y continuar profundizando este bello mensaje del Papa, escuchar con los oídos del corazón. También lo que tú decías de una iglesia sinodal, estamos en un camino sinodal juntos. El Papa Francisco también en el mensaje a esta Jornada Mundial de las Comunicaciones también lo anota y dice escucharse en la iglesia, y me impacta mucho porque no dice escuchar como iglesia, no, escucharse, sí. Escucharnos. Muy interesante cuando dice también en la iglesia hay mucha necesidad de escuchar y escucharnos. Es el don más precioso y generativo que podemos ofrecernos los unos a los otros, confiando por aquel que es el oyente por excelencia. Y dice, debemos escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Entonces, escuchar y hablar, un binomio perfecto, como es el desafío de poder escuchar a una iglesia, escucharnos como iglesia. Y tú que lo anotabas ahora en el trabajo de comunicación en la arquidiócesis, y de paso saludar a todos los periodistas y a todos los equipos de comunicación de las oficinas de comunicaciones de nuestras diócesis, arquidiócesis. Realmente somos muchos que podemos hacer visible esa gran riqueza comunicativa y esa gran riqueza pastoral de nuestra iglesia, y cómo poder hacer posible que se pueda escuchar la palabra de Dios y al mismo tiempo escucharnos como iglesia. Creo que desde aquí, desde al anochecer y desde este especial, un saludo a todos ellos. Sí, hermana, además tenemos un gran pastor, un gran guía, que es nuestro arzobispo de Bogotá, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Realmente él nos ha enseñado lo que es la misericordia, lo que es saber escuchar al otro, donde no hay diferencia de estatus, de
nombres, donde todos somos iguales. O sea, es impresionante lo que se aprende de este gran jefe. Qué bien. En la arquidiócesis. Y de un grupo también de compañeros fabulosos, cada uno con sus talentos, con sus carismas, también a veces con nuestros malos genios, con cosas, pues obviamente somos humanos, pero en general llevamos una oficina de un buen sentido, manejable, se trabaja rico, se aprende todos los días y estamos manejando pues ya todo, redes sociales, tenemos un noticiero de televisión también que se llama Nuevo Rumbo, invitadísimos por el canal oficial de YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá, se pasa por allí y bueno, allí estamos tratando de comunicarle a todos lo que es la Arquidiócesis de Bogotá y lo que hacemos. Qué bien. Bueno, y escuchándonos es como nos conocemos, escuchándonos es como podemos crecer y en ese conocimiento vamos edificando la iglesia de Dios, pero también vamos edificando nuestra propia vida, ese templo que somos cada uno de Dios. En el libro Cuando me enamoré, hay una parte donde Doris nos comparte la experiencia de querer ser santa. Quiero ser santa. En la vida laical, en la vida consagrada, pero también una vida profesional. ¿Cómo podemos hacer ese camino de santidad desde el hogar, desde la familia, desde el trabajo? Sí, hermana, esa pregunta me la han hecho varias personas, incluso un periodista, un gran amigo, me decía, ay no, usted si esas cosas que dice que ¿cómo va a lograr uno la santidad? Eso es como imposible. No, la santidad se tiene que bajar de los pedestales de arriba y ponerla aquí muy cerquita, porque pues yo pienso que es como el anhelo, la meta de todos los católicos, poder realmente ser santos. Y ser santos es caminar con nuestro Señor, seguir su ejemplo de amor, su ejemplo de paciencia, de tolerancia, de misericordia, todos los días de nuestra vida. Que no es fácil, obviamente que no es fácil, es difícil, pero es un gran reto. Y yo creo que siempre vemos grandes ejemplos de personas como nosotros que logran la santidad. Eso no solamente para mártires santos, sino para laicos, para hermanos consagrados, todos podemos pensar que podemos lograrlo. En una vida, por ejemplo, de esposos, en el matrimonio, se logra también la santidad. Muy bien. La escucha como condición de la buena comunicación. Continuamos con el mensaje del Papa Francisco y él nos dice que existe un uso del oído que no es verdaderamente escucha, sino lo contrario, el escuchar a escondidas. De hecho, una tentación siempre presente y que hoy en el tiempo de las redes sociales parece haberse agudizado es la de escuchar a escondidas y espiar, instrumentalizando a los demás para nuestro propio interés. Sí. Nosotras como familia paulina, como comunidad, como carisma de las hermanas paulinas, oramos en reparación por el abuso y por las noticias falsas, por esos fake news que a veces abundan tanto en las redes sociales o en los medios de comunicación, que desorientan la mente, el corazón y la voluntad de las personas. Como comunicadora, como escritora, como laica, o sea, ¿qué opinión tienes o qué pastoralmente podríamos hacer para sanar de alguna manera esas fake news que desorientan a las personas? Pues, hermana, en nuestro caso siempre, obviamente, verificamos la fuente. Nosotros esperamos, o sea, nunca corremos para publicar una noticia, como a veces pues lo vemos mucho en otros medios pues tradicionales, ¿no? Pues que primero, última noticia, no sé qué, entonces correr uno. Y yo pues trabajé en medios de comunicación y yo venía como con ese afán, ¿no? Uy, salió esta noticia, no, y rápido, toca publicarla. Y aquí en la iglesia me di cuenta que no, o sea, toca esperar, toca verificar, toca mirar si realmente viene de una fuente que se puede creer, que está bien,
si es un artículo, revisarlo, o sea, tenemos que ser minuciosos al dar la información y más una información de iglesia. No podemos ser apresurados. Eso es yo creo que es lo más importante dentro de las noticias que nosotros manejamos. La veracidad, ¿no? Dejar un poquito las carreras. En eso no podemos entrar a competir. Claro que sí. Y sobre todo cuando dice acá el Papa Francisco que para que haya una buena comunicación plenamente humana es precisamente la escucha de quien tenemos delante, cara a cara. La escucha al otro, a quien nos acercamos con apertura, leal, confiada y honesta. Y eso es cara a cara, pero también a través de los medios y formas de la comunicación. ¿Cómo es eso? Bueno, volvamos al libro, hermana Jenny, porque ya hay personas que nos estaban escribiendo ahora a través del chat, nos estaban escribiendo y nos dice... Doris, nos haces el favor y nos puedes comentar cómo ha sido tu experiencia con las personas cuando le ofreces el libro. Pues qué linda pregunta. Pues la primera experiencia que tuve fue a través del lanzamiento que fue en la feria del libro Filbo 2022. Sí. Estuve allí en el stand, creo que fue en 2 oportunidades, bueno, y como algunas personas se acercaron, pues adquirieron el libro, quería que yo lo firmara y empezaban a preguntarme y empezaban también como a contarme cosas de su vida o de su experiencia, alguna cosa así rápida, y pues fue muy hermoso poder hablarles un poco de Dios y de lo que el significado del libro. Otras personas que ya lo adquirieron, incluso personas vecinas de donde yo vivo, me encontré precisamente el sábado con alguien en la calle. Y yo le pregunté, bueno, ¿cómo te ha ido con el libro? ¿Ya lo acabaste? Y me dice, no, lo estoy leyendo despacito, pero me ha ayudado, me di cuenta de muchas cosas. No, a mí se me sale la lágrima, porque le decía yo a mi párroco, al padre Ernest, le decía, no, con una sola persona que me diga que le ayudó en algo para su vida, yo pienso que la misión se cumplió. Entonces, para esa persona que pregunta, pues la experiencia ha sido maravillosa, saber que puedo ayudar en este mundo, por lo menos con algo, con un párrafo, con una letra, con una frase, con esta experiencia, lograr que una persona reflexione, recapacite o cambie el rumbo de su vida. Sí, me hizo recordar de algo, una expresión, o mejor dicho, la meditación en la lección cuando hicimos el lanzamiento del libro. Sí. La lección que hizo Monseñor, donde le daba tanto sentido y tanto valor a nuestras manos, todo lo que podemos hacer con las manos y cómo el Señor va sanando, va reconstruyendo, va creando, Dios protege, pero también Dios bendice. Con nuestras manos creamos o con nuestras manos podemos destruir. Con nuestras manos podemos escribir, podemos pintar, podemos hacer tantas cosas. Y él elogiaba estas manos que escriben, que narran una historia, que se hacen comunicación, que se hacen voz de Dios, ¿no? Porque con ellas nosotros vamos plasmando esas palabras que primero Dios ha inspirado en nuestro corazón y luego también nos ha llevado a comprender para poderlas transmitir. Hoy estamos celebrando una fiesta muy bonita, ¿no? Y es la fiesta de la visitación de María. Y sabemos que en María es donde se ha plasmado esa palabra de Dios. María ha sido la que ha gestado esa vida de Dios y nos las ha comunicado. Y esto fue lo que le comunicó también a Isabel. Aún sin decir palabras, con solo la presencia, el hijo de Isabel también sintió esa presencia divina y saltó de gozo, nos dice las Sagradas Escrituras, en el vientre de la madre. Y es esa comunicación de 2 generaciones, de Juan Bautista y la comunicación que María llevaba en su seno, la presencia del Dios vivo, ¿no? Entonces también, ¿qué experiencia tiene Doris con la Santísima Virgen María?
La Santísima Virgen para mí es la Madre hermosa, la Madre que está ahí siempre, la Madre del Cielo, porque tengo todavía a mi Madre maravillosa que está conmigo todavía, que el Señor todavía la tiene aquí. Pero esa comunicación con la Virgen María también es impresionante. Realmente es una intercesora, es quien nos ayuda a que nuestros mensajes lleguen a nuestro Señor, a la que encomiendo mi vida todos los días, la de mi hijo, la protectora con ese santo manto. Y pensaba yo eso hoy en la Eucaristía, en la visitación también, ella cómo supo escuchar, ¿no? Cuando el ángel Gabriel le anunció pues lo que el hijo que iba a tener, y ella cómo supo responder en ese silencio también, y en ese sí, en ese fiat, pero también cómo realmente entendió esas palabras, porque supo escuchar con los oídos del corazón. Claro, y esta mañana en la meditación de la palabra que oramos, hacemos todos los días como Paulinas, siempre la palabra es la que nos da el derrotero y la Eucaristía para alimentarnos, para vivir la jornada apostólicamente. Entonces, esta mañana yo decía cómo la palabra de hoy conecta Sí. con el mensaje del Papa Francisco, y le podíamos incluir esta cita bíblica al mensaje perfectamente, porque dice, cuando Isabel dice: en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Qué linda expresión y experiencia. Entonces, cuando el saludo llegó a mis oídos, o sea, cuando fue integral, Sí. no solamente escuchó, sino que sintió. Entonces, escuchar con los oídos del corazón realmente se hace posible hoy en la fiesta de la visitación. Sí, hermana. Además, también nos decía el Padre esta mañana en la Eucaristía, la visitación, o sea, ¿qué significa también cuando uno hace una visita? Sí. ¿Cómo puede cambiar una vida? ¿Cómo puede consolar? De pronto llegar y visitar a alguien, hablarle, de pronto encuentra una persona que necesita ser escuchada. O sea, la alegría también y la importancia de una visita, ¿no? Claro. Y continúa la palabra que se nos regala hoy diciendo Isabel: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y me parece muy impactante con el mensaje, porque no es solamente escuchar, sentir, sino creer que realmente eso es lo que se siente, lo que se escucha y que se cumple, ¿verdad? En el contexto en el que lo estamos contando, que es el contexto de la palabra que se nos regala hoy en el día de la visitación de la Santísima Virgen María, hoy 31 de mayo. Sí, qué decir del Santo Rosario, ¿no? Sí. O sea, también el rezo del Santo Rosario es increíble, da una paz, una tranquilidad. Yo recuerdo que cuando Pablo, mi hijo, que ya tiene 18 años, era pequeñito, y pues rezábamos juntos o en comunidad el Santo Rosario, y bueno, él ahí iba. Fue creciendo y cada vez le fue disminuyendo más. No, mamá, hoy solamente te acompaño en 4, después en 3, después en 2. O sea, Y así. sí, claro. Entonces, bueno, todo tiene su tiempo, ya tiene 18 y ya él toma sus propias decisiones. Qué bien, muy bien. Bueno, queridos amigos cristovidentes, hacemos una pausa y ya regresamos con este programa, Escuchar con los oídos del corazón. Tomamos nuestro programa y queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros, queridos amigos cristovidentes, para seguir compartiendo esta experiencia de la escucha profunda. Ahora la hermana Sandra también nos va a hacer una invitación muy particular. Bueno, antes de la invitación, continuamos con el mensaje del Papa Francisco en esta versión número 56 de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, y nos dice: la primera escucha que hay que redescubrir cuando se busca una comunicación verdadera es la escucha de sí mismo, de las propias exigencias más verdaderas, aquellas que están inscritas en lo íntimo
de cada persona, escucharse a sí mismo. Ven cómo este mensaje, esta jornada abre el abanico a la escucha, a distintas perspectivas de la escucha. Muy bien, sí, tenemos una invitación muy especial desde Paulinas, poderles compartir que también están abiertas las inscripciones en paulinasedumani.com. Para los diplomados, los cursos virtuales, tenemos el curso virtual de comunicación y espiritualidad. Que justamente se hace el lanzamiento en esta jornada de las comunicaciones, porque vemos que la comunicación también es llena de espiritualidad, de alguna manera. Entonces, comunicación y espiritualidad es un nuevo curso virtual, totalmente virtual, que se va a comenzar. Y tenemos uno que ha sido también muy apreciado por tantas personas, y en este momento tan difícil que vivimos, es aprender a manejar el duelo. También un curso virtual, totalmente virtual. Pueden encontrar estos y otros cursos en paulinasedumani.com. Tú nos decías ahora de dónde podríamos encontrar el libro. Sí, hermana, porque me han preguntado, pues, ¿dónde quedan Paulinas Colombia? ¿Dónde están los almacenes? Porque a mí me preguntan, ay, dame el libro, pero pues claro, está esa allá en la librerías Paulinas de todo el país. Tenemos también la librería virtual en www.paulinas.org.co. Ahí está librería virtual, o también hay esa red de librerías, las librerías físicas, están las direcciones también ahí. Y también pues se pueden encontrar estos y otros mensajes en nuestras redes sociales de Paulinas Colombia. ¿Cuántos almacenes hay en Bogotá, hermana? En Bogotá tenemos la librería Paulinas del Centro, Chapinero, Santuario de Monserrate, Norte, y el Norte de Orquídeas, sí, tenemos 4. Okay. ¿Y el horario es todos los días? De lunes a sábado. Sí. Hay atención, puede uno ir hasta allá. Y el Santuario de Monserrate, sí, también los domingos y festivos. ¿Los domingos? Sí. Bueno, también me gustaría escuchar a Doris, ¿por qué escogió Paulinas Casa, Editora de Dios, justo para publicar su obra? Por eso mismo, hermana Jenny, porque es una editora de Dios. Y pues tenía muy buenas referencias también de una persona que aprecio mucho, de Mario Ospina, un gran testimonio también que se llama Ahora o Nunca, del libro que él editó con ustedes. Tuve la oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo, de ese gran testimonio, y él me contó un poco a través de esa experiencia de trabajo con ustedes como una editorial. Fue también por eso, obviamente por el nombre que significa pues Paulinas Colombia a nivel de nuestro país, y de reconocida editora católica. Qué bien. Tu hijo, cuéntanos un poco de tu hijo, qué ha significado para él esta experiencia tuya, o cómo lo ha marcado. Bueno, mi hijo se llama Pablo Andrés. Sí. Pues no, fascinado, me ha apoyado mucho, incluso personas me dicen, el que sale en la portada es Pablo. Sí, puede ser Pablo. Pues Pablo le gusta mucho la fotografía. También se inclina por esta carrera maravillosa de la comunicación social. Está terminando pues grado 11, y si Dios lo permite seguirá también por estos caminos de la comunicación. Pues para Pablo ha sido como plasmar esa experiencia que él vivió conmigo. Él fue testigo de muchos momentos, de verme también escribir, donde yo le consultaba. Mira, como yo publicaba en el blog los artículos, él me ayudaba a veces a escoger las imágenes que acompañaban el blog. ¿Te gusta esta foto? ¿Te gusta esta imagen? Entonces él fue testigo de todo ese proceso. Qué bueno. Y bueno, creo que aún no lo ha terminado de leer. Creo que lo está leyendo despacito. Tiene bueno, la experiencia viva. Sí. Bien, el mensaje del Papa Francisco continúa diciendo que en efecto solamente si se sale del monólogo se puede llegar a una concordancia de voces, que es garantía de una verdadera comunicación.
escuchar diversas fuentes, no conformarnos con lo primero que encontremos, como nos enseñan los profesionales expertos, asegura fiabilidad y seriedad en las informaciones que transmitimos, escuchar más voces, escucharse mutuamente, también en la iglesia, entre hermanos y hermanas. Creo que ese es un gran desafío que tenemos actualmente como iglesia, de alguna manera, y que tú ya lo has compartido, lo has experimentado con tu grupo, tu comunidad de laicos, y también en tu grupo de profesionales en la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces siento que de alguna manera estás evangelizando desde distintas perspectivas, desde como escritora, como profesional, como agente de pastoral. Y en estos últimos minuticos de nuestro programa Al Anochecer, en este especial, la jornada de las comunicaciones, ¿tú qué le dirías a tus colegas en todo el país y en el mundo que nos están viendo en este momento, a tus colegas desde la perspectiva de la pastoral en la comunicación? Uy, hermana, esas preguntas. Bueno, pues ante todo, la verdad, veracidad, como decía también ahí el Papa Francisco, verificar las fuentes, comunicar con calma. Es mejor no llegar de primero, pero llegar bien, con una noticia bien hecha, bien verificada, y siempre escuchar esa fuente en lo posible, ¿no? A veces también interpretamos cosas que no son, y lo que nos dicen, por ejemplo, las personas que entrevistamos, puede ser que sea otra cosa que quieran manifestar. O sea, saber escuchar muy bien, y especialmente cuando se ejerce esa parte del periodismo que son las entrevistas, las crónicas, reportajes, toda esta experiencia de un periodista siempre tiene que ir siempre como con objetividad, no subjetividad, objetividad ante todo y veracidad. Sobre todo, y también desde la perspectiva de la espiritualidad. Creo que un agente pastoral, la palabra es el derrotero, la guía, la Eucaristía, la oración. Para un agente de pastoral que esté al frente de una noticia de iglesia y de alguna manera no sea indiferente a esa espiritualidad, ¿qué va a comunicar? ¿Cómo lo va a comunicar, cierto? Entonces, para todos nuestros amigos, desde los agentes de pastoral de la comunicación, fuera del saludo que siempre y la oración, siempre los tenemos muy presentes en la oración, en la Eucaristía, especialmente para que el Espíritu Santo los acompañe, los guíe, los ilumine en esa información. En esa información que no es solamente una información de iglesia, es pasar una experiencia, así como una experiencia de escucha, una experiencia de escuchar con los oídos del corazón. Esos son los agentes de pastoral hoy y deben ser. Sí, de mucha también humanidad, ¿no? Sí. De mucho apoyo también en la iglesia. Es rico ver que nos ayudamos, que si tienes el video, que la grabación, que páseme el fly, el copy, o sea, ayudemos a difundir, a replicar. Eso se ve mucho en la iglesia y es bonito. Sí, sí. Porque no hay tanto como querer uno salir de primeras, anunciar de primeras, ser el único, no. Podemos anunciar todos y hay espacio para todos. Claro. En las diferentes redes, en los diferentes canales. Y pues estamos comunicando el mensaje de nuestro Señor. Qué bueno que se replique de esa manera. Claro, y es muy bonito también ver cómo cada medio informativo de iglesia lleva a cabo la misión que le corresponde. En este tiempo, y desde aquí también un saludo muy especial a todo el equipo de comunicaciones del CELAM, de la Conferencia Episcopal, que hacen una labor gigante, una labor hermosa, una labor de información, de comunicación, de visibilizar
de alguna manera todo lo que como iglesia realizamos. Y entonces, viendo un poco en este tiempo, el CELA me está haciendo un cubrimiento desde los países, desde los distintos como las asambleas eclesiales. Sí. Entonces realmente es muy bonito, y la conferencia episcopal desde las diferentes diócesis, arquidiócesis, hacen una visibilidad y un cubrimiento muy bonito. Entonces creo que como iglesia, si fortalecemos de alguna manera esa experiencia de iglesia en la comunicación, pues todos van a estar impregnados de esta espiritualidad, y sobre todo de buena información que cambie la vida, y que cambie la vida no solo de la persona, sino de la sociedad entera. Así es, y qué decir, por ejemplo, de las emisoras de radio. Tenemos emisoras maravillosas, Sí. de mucha tradición, de mucha trayectoria, con unos programas maravillosos. Claro, sí, es Está que al eso es. alcance de todos. Hermana Jenny, se nos quedó hablando del Sí, programa, nos ¿cierto? está acabando el Con su programa. mirada ya dijo, Sí, ya estamos llegando al final de nuestro programa, que ha sido muy rico. Me ha gustado mucho el podernos escuchar, ¿no? Y escuchándonos hemos llegado también como al final de esta emisión, pero sintiendo que lo importante es, como ya nos lo decía el Papa, no hacer de nuestros diálogos un monólogo, sino saber intercambiar, porque todos tenemos una parte de verdad, pero comunicándonos en esa forma podemos edificarnos, podemos crecer, podemos crear comunión, podemos dar participación a los demás. Hermana Sandra, entonces creo que podemos ir cerrando con la oración y agradeciendo a Doris su presencia, su participación en este programa, su compartir de vida y su experiencia de fe. Y dejamos esta noche en las manos del Señor, en manos de la Santísima Virgen María, pidiendo para cada uno de nuestros cristovidentes, para nuestros hogares, la bendición del Señor y también su protección para seguir caminando juntos y construyendo esta iglesia en este tiempo también en que estamos invitados a escucharnos y a compartir, haciendo desde la diferencia, haciendo este camino sinodal. Gracias, hermana, gracias por esta invitación. Y a todos los cristovidentes, pues que vale la pena, los invito a que lean Cuando me enamoré te puse en primer lugar. Allí también puedes tener un libro de que tú puedes llenar, puedes crear tu propia experiencia a través de estos escritos. Y recordemos, en Paulinas, Colombia. Bueno, entonces nos confiamos a la Santísima Virgen María y hacemos con ella el himno de la visitación. Hoy también la liturgia nos invitaba a ese alegrarnos y gozarnos con lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Decimos con ella: María subió a la montaña y ella subió al Señor. Supo Isabel el misterio y Juan exultó a su voz. El lucero aún no nacía, ni había aparecido el sol. No hablaba aún la palabra, y el pregonero exultó. Los vecinos asombrados y muchos de admiración vieron llegar por María la buena nueva de Dios. La Virgen Santa, grávida del Verbo, en alas del Espíritu camina. La madre que llevaba la palabra, de amor movida, sale de visita. Y sienten las montañas silenciosas y el mundo entero en sus entrañas vivas que el paso de la Virgen ha llegado, el anunciado gozo del Mesías. Alborozado Juan por su Señor, en el seno feliz se regocija, y por nosotros rinde el homenaje y al Hijo Santo da la bienvenida. Bendito en la morada sempieterna aquel que tú llevaste, peregrina aquel que con el Padre y el Espíritu, al bendecirte a ti, nos bendecía. Amén. Amén. Así llegamos a este final y dejamos esta noche nuestro descanso en las manos del Señor. Y no olvidemos que
para comunicarnos, debemos aprender también a escuchar y a escuchar con paciencia, con amor, con caridad. Muy bien, amigos cristovidentes, gracias por esta oportunidad también de compartir, gracias a los productores, a los camarógrafos, a toda la gente del canal que de alguna manera están siempre presente, llevando a cada uno de ustedes buenos mensajes, buenos programas. Jenny, ¿por qué no los invitamos para que continúen durante esta semana en este especial al anochecer? Nos vemos pasado mañana. Nos vemos el 2 de junio. En esta misma hora, en esta misma sección, estaremos hablando de la importancia de comunicarnos, de escuchar para saber comunicar. Y el próximo viernes, 3 de junio, también estaremos en este espacio con un psicólogo, hablando también de la experiencia y de la importancia de escucharnos en familia. Dios les bendiga.